encuentro que organizamos desde el siglo XXI para presentar o seguir presentando, en realidad porque el libro ya lleva rodando algunas semanas, El arte de subir y bajar la montaña, el libro de Marcos Peña. Yo soy Raquel San Martín, soy editora del siglo XXI y tuve la feliz oportunidad de compartir con Marcos el trabajo con su libro, y para mí personalmente, y creo que para todos en la editorial, es una alegría ver la recepción que está teniendo el libro, estos primeros pasos que está dando, pero sobre todo esto, cómo se está escuchando este mensaje tan original, los que leyeron el libro seguro lo reconocen, tan auténtico, de repensar algunas cuestiones que tienen que ver con la política un poco más, ¿no? Diría con la vida, con situaciones en las cuales, aunque no estemos en cargos de responsabilidad y de visibilidad como el que tuvo Marcos, en alguna medida, en alguna escala, nos van a tocar a todos y a todas en algún momento. Esta charla va a tener la forma de una conversación de Marcos con Juan Pablo Barsky, periodista conocido por todos ustedes, a quien le agradecemos muy especialmente este rato que nos va a dedicar para conducir esta conversación. Y si les parece, empezamos. Muchas gracias. Bueno, gracias Raquel, un placer Marcos acompañarme en esta charla. Voy a arrancar por lo que a mucha gente se le puede haber cruzado por la cabeza. A mí no, porque nos conocemos hace muchos años. 10 de diciembre de 2019, te retiras de la escena política, no das una sola nota, desapareces. Aparece justamente la frase ¿qué es de la vida de Marcos Peña? Y en blanco, la página en blanco, salvo lo que sigamos hablando con vos, porque es una relación de amistad, no tiene que ver con la política. Voy a usar este tema entonces. Y bueno, conocemos la noticia, sale el libro de Marcos Peña, y claro, mucha gente se podrá imaginar, no, va a contar los pormenores, la charla, lo que le dijo Macri a Bullrich, toda la trastienda, los secretos, las anécdotas, alto impacto, y nada que ver. Leí el libro, me gustó, lo disfruté, pero quiero que nos cuentes por qué elegiste ese foco para reaparecer en la escena pública y política, más allá de los cargos y de la actividad proselitista. Bueno, primero, gracias por acompañarnos hoy, gracias también a la editorial, y gracias a todos los que están acá hoy, la verdad que una alegría. Fue un proceso, cuento que en 2020, en plena pandemia, escribí un libro medio así impulsivo, con análisis político y por qué ganamos, por qué perdimos, por distintas cosas. Prudentemente fue guardado porque claramente necesitaba primero poder hacer no sé si primero, porque no sé si algún día saldrá, pero sí poder poner foco en lo personal, poner foco en un camino personal, entender la experiencia que había vivido, y a medida que lo fui haciendo, fui sintiendo que parte de ese proceso era bueno compartirlo, ¿no? Y arranqué primero con un paper, después con un podcast, empezamos a charlar con gente de este tema y decir, pará, acá hay algo que está bueno hablarlo, ¿no? Hay una dimensión que está medio omitida, que tiene que ver con nosotros como personas, ¿no? Y así que cuando charlé con Carlitos y con la editorial, había instancias también de Pablo Aberuto, que fue un mentor de la idea, fue decir, bueno, ¿por qué no tratamos de ver si esto puede ser un libro y puede ser una herramienta como libro, tanto para los demás como también para mi propio proceso, ¿no? Poder reconectarme y, como digo, realinear lo que yo soy con lo que por ahí se sabe de mí, que es un punto, uno de los aprendizajes, ¿no? Que uno de los costos es que se va abriendo una brecha entre eso y está bueno ordenarlo. Quiero ir a ese primer libro que no sabemos si alguna vez verá la luz. ¿Lo volviste a leer o fue más un ejercicio de escritura, de catarsis y quedarte, digamos, con esa sensación de, bueno, ya por lo menos lo que sentía lo escribí, lo volqué en páginas? Yo creo que fue como una mezcla de catarsis con inercia, ¿no? Como que hay un punto donde también ese personaje que vas construyendo sigue queriendo dar la pelea, quiere seguir estando ahí, ¿no? Es como que le gusta y necesita
seguir estando, básicamente, ¿no? Entonces también fue parte de ese proceso que el libro un poco cuenta, ¿no? De poder decir, pará, no, ya está, vos cumpliste una etapa como personaje, esto cumplió una etapa y hay que crecer y salir de ese lugar. Pero el personaje insiste. Sí, siempre No, siempre. no. Sí, obvio. Sí, siempre cito la película de Bergman, ¿no? Que tiene Armando Bo, bolivianista, que ganó el Oscar, que creo que es algo que yo entendí viéndolo, que habla de un actor que hacía de superhéroe y después quiere dedicarse al teatro y el personaje aparece todo el tiempo y dice somos esto, somos esto. Y siento como que hay algo así en todos aquellos que de alguna manera construimos un personaje público. Me imagino que, porque no hay libros sin el podcast, sin el Proyecto 77, cuando vas convocando a políticos, deportistas, empresarios y vas tocando los mismos temas, vas encontrando respuestas que te identifican. Y la conclusión es, hey, no estoy solo en esto. A mucha gente le pasa lo mismo, lo que pasa es que no se habla de eso. Hay mucho de eso en el libro también. Y no sé si la sociedad, con lo que significa, ¿viste? A veces generalizar y los riesgos de equivocarse, va por el lado de la vulnerabilidad, de la revisión interna, y es, perdón por la expresión, perdón por el francés, putearse por Twitter, mandar, pelearse, confrontar todo el tiempo. Por eso, y te lo dije en un mensaje vía WhatsApp, que el libro es contracorriente. Pero sin embargo vos dejás un mensaje bastante optimista de, che, de esto no se habla, pero existe. ¿Has tenido repercusión de colegas políticos de distintos partidos, kirchnerismo, como expresión, si querés, más relevante, porque fue durante mucho tiempo la tensión, la polarización entre PRO o Cambiemos y el kirchnerismo? ¿Leyeron el libro? ¿Sentiste que había lo mismo que en el podcast de che, está bueno que se empiece a hablar de esto? Porque a mí también me pasó, a diferentes escalas, en otro contexto, pero me pasó lo mismo. Sí, mirá, dos partes de esa respuesta, ¿no? Por un lado, el mundo deportivo, pasión que compartimos, el mundo artístico, fueron como el primer espejo que me sirvió un montón, de empezar a ver libros, documentales, biografías, que por ahí una particularidad de ese mundo además es que en general la agarra la gente muy joven, ¿no? Porque también esta experiencia también había agarrado joven y por ahí no es tan fácil encontrar pares generacionales que vivan lo mismo, ¿no? Y empezar a ver en eso el deporte y el mundo artístico, es decir, hay cosas que nos resuenan, cosas parecidas, sentimientos, situaciones, es decir, para que haya un cruce que por ahí no lo estábamos viendo. Y eso creo se refleja en esto que sí, gente de distintos lugares del país, de distintos signos políticos. Lo que más me sorprendió por ahí es, como decís, del propio kirchnerismo, gente que conocía y mucha que no conocía. Me escribe diciendo, che, qué bueno que podamos hablar de esto, que hayas hablado de esto y yo me siento identificado, me pasan cosas parecidas. Y para mí tiene que ver con una de las hipótesis de todo esto, que es que la dimensión humana es un puente para encontrarnos en distintos pensamientos, en distintos países, en distintos lugares o tipos de actividad. Creo que es necesario, en un punto, no olvidarnos que somos todos seres humanos, que compartimos esa humanidad y que desde ese lugar podemos diferir en miles de cosas, pero desde un respeto por la otra persona, que en el fondo estamos todos medio conectados, sabemos eso. Entonces, siento como que ha ido pasando cosas y es muy loco porque casi todos los mensajes que he recibido en el libro dicen cosas bastante parecidas. Me siento muy identificado, me pasan cosas parecidas, por ahí salvando la distancia, y gente que no es de la política, gente que vive la vida, porque en el fondo la situación de liderazgo es algo que nos atraviesa a todos como personas, no es algo de un grupito chiquito que nació para ser líder. Esa es una idea falsa que creo que hace mucho daño. Mientras tanto, parte de la sociedad va para el otro lado, en lugar de puentes muros, cada día más identitaria. Quiero que hablemos un poquito de las redes, de la fama, tenemos tiempo todavía. Por eso el mensaje tiene algo de contracorriente, de contracultural. ¿Desde qué lugar crees que esto que comparte mucha gente de la escena política y periodística también, de lo que es todo ese mundillo, ese ambiente,
puede empezar a llegarle a la sociedad, que, insisto, elige como una tendencia creciente, creo yo, el camino de la confrontación, de la agresividad y la cuestión identitaria. Creo que hubo un momento de quiebre que nos olvidamos rápidamente, que fue la pandemia. Creo que la pandemia colocó a toda la humanidad en un espejo de decir, pará, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué tipo de vida estoy llevando? Y que creo que después la vida volvió a la normalidad y muchas cosas parecen como que haber vuelto atrás. Y creo que no volvió atrás. Que hay mucha gente que llega y veo y hablo a partir de abrir un poco esta conversación, que está un poco harto de la dinámica. Me ha pasado mucho, particularmente en el periodismo, con mucha gente de la política o del empresariado que dice, no me banco más este papel, este rol, esta dinámica, esta obra de teatro, ¿no? Hay algo de eso que siento que está ahí latente. Ahora, déjame interrumpirte un segundo nada más. ¿Por qué ese hallazgo se viene notando? Y te hablo de 5 años atrás. Cuando Jorge Lanata instala el concepto grietas en 2012, en los Martín Fierro de ese año, pasaron 12 y hubo así candidatos que se presentaban como el antigrieta. Sin embargo, es algo que quizás pase en nuestro ambiente más cerrado, pero la sociedad sigue, por lo menos en lo que es la expresión en redes y en esa discusión, sigue fomentando esa polarización. Hasta incluso creo que torna un carácter más agresivo respecto a años anteriores. Bueno, pero un poco me meto en el libro en eso, que creo que uno de los desafíos pasa por la capacidad de conectar con el otro. Muchas veces creo que el discurso político centrista, por decir una forma, que pasa en todos los países de la región, en todos lados de democracia, termina siendo muy frío, termina siendo muy desconectado de la autenticidad, de la vulnerabilidad, de la dimensión humana. Y creo que en muchos países se ve, habiendo trabajado estos años en varios países, en otras cosas muy parecidas, hay como un hartazgo de los liderazgos no conectados también. Creo que hay un rechazo a veces a eso, que no necesariamente implica, obviamente la polarización existe en todos lados, el identitario, pero no necesariamente es un problema de la demanda. Creo que a veces también es un problema de la oferta. ¿Cómo lograr repensar esa oferta de liderazgo desde un lugar más humilde, desde un lugar más colectivo, desde un lugar más auténtico? Porque si no, el problema es que la desconexión genera el vacío, que genera espacio para otros sentimientos, ¿no? Pero sin duda igual es un desafío de época, ¿no? Fíjate lo que está pasando en las universidades de Estados Unidos hoy en día, con el conflicto de Palestina e Israel, lo que pasa en casi todas las sociedades, creo que también se refleja en una crisis existencial también, ¿no? De decir, che, esto que nos ordenaba de alguna manera el mundo, las instituciones, las reglas, etc., hoy está en crisis. Y esa incertidumbre genera miedo, y genera enojo, y genera búsqueda de culpables. Y creo que en ese sentido es que es importante volver a la esencia del humano, ¿no? Porque ahí hay una pista, en todo caso, para tratar de mejorar. Las instituciones no tienen ninguna forma de reaccionar ante la velocidad de la sociedad en términos de reclamos. Ni en la velocidad, ni en la intensidad, ni en la potencia. No hay manera. ¿Cómo entendés esta reconversión de la sociedad a partir de las redes sociales, donde cada uno es su propio medio? Hasta incluso vos tuviste el hashtag los trolls de Marquitos durante mucho tiempo, pero es una realidad. Quizás no es la única realidad, quizás sea una realidad aumentada, potenciada, tergiversada, pero es un punto de partida ineludible que vos hablás del libro de la nutrición digital. ¿Cómo las personas en situación de liderazgo pueden gestionar sin enloquecerse frente a un hecho pero consumado e irreversible? No pueden reaccionar a la velocidad de los reclamos de la demanda, desde un semáforo que no anda hasta una ley que mucha gente cuestiona porque asegura que va en contra de los intereses de los argentinos o de los colombianos o de los peruanos. Claramente estos artefactos modificaron todo, ¿no? Y la primera característica, creo, de todos los que usamos celulares, de toda la humanidad, es el desborde, es el exceso de información, de demanda, de contenido, del desorden de esa misma. Cuando llega un mensaje por ahí de un empleador,
tiempo que un hijo y al mismo tiempo un hermano, un vecino que no conoces. Y en general eso genera un estrés constante, una presión constante súper complicada para empezar. Y como hablaba del libro de Martin Burri, ¿no? O sea, hay algo de crisis sistémica, de ese choque de placas tectónicas entre este mundo digital, anárquico, caótico y el mundo viejo institucional, que hace que ninguno todavía ganó, pero en la fricción se genera mucha confusión. Entonces, al mismo tiempo estás en contacto con una institución del siglo XIX, estás caminando por una ciudad con herramientas del siglo XX, o de repente en contacto digital con la inteligencia artificial más avanzada del planeta. Al mismo tiempo. Y la realidad es que, para los liderazgos políticos en particular, la escala nacional es la más complicada de todo para este tipo de problemas. Porque la escala local, urbana, todavía las herramientas y las expectativas van más o menos de la mano. Más o menos los problemas urbanos son similares desde siempre. Pero no así los problemas nacionales, ¿no? Y las herramientas que tenés en lo nacional. Entonces estás más lejos de la gente, estás más lejos de las soluciones muchas veces, y muy demandado al mismo tiempo, sobre todo en una escala de un país del tamaño como este, por una infinita demanda. Y eso creo que todavía no hay una respuesta de cómo se soluciona. Por otro lado, en una de las partes que más disfruté del libro, hablas de la salud de los políticos, de las condiciones en las cuales viven y trabajan. Hace poquito se votó la ley Bases, una ley en la que los diputados no durmieron, no vayan a descansar, duerman 7, 8 horas y al día siguiente, lúcidos, se sigue debatiendo, después vemos si se pone un límite de oradores, límite de tiempo, pero hasta incluso se hace como un elogio, una demostración de virilidad, de aguante, mirá, no, o sea, nadie puede estar en condiciones ideales para tomar decisiones cuando estás un día y medio en un recinto y una noche sin dormir. Pero sin embargo, vuelvo a la distancia entre la sociedad y la política. Hay mucha gente que lo valora, esto para eso les pagamos, tienen que estar 2 días debatiendo, no me importa si no duermen, pero vuelvo a la conexión humana. Y vos le dedicas mucho tiempo y contás la historia personal, me gustaría que la compartieras respecto de qué te preguntaron a vos cuando ejerciste el cargo de jefe de gabinete respecto de tu salud, de tus hábitos, cuando después tuviste que responder un montón de preguntas respecto de la situación patrimonial, por ejemplo. Sí, creo que nada, no te preguntan nada. No sabés nada. Y también cuando nombrás un ministro, nombrás un funcionario, no tenés idea de si está sano o no. Y creo que parte de eso está bueno como ver la comparación con lo ridículo, ¿no? O sea, si vos te subís un avión y el piloto prende el parlante y te dice, che, no duermo hace 3 días porque estoy muy comprometido con las tareas, además estoy enfermo, y bueno, además tengo un tema de adicción, etc. Lo que haces es salir del avión. Pero sin embargo, nos parece re normal que ni saber si los que están a cargo de gobernar el país, o las provincias, o los municipios, están bien o no. No solo eso, sino que además, un poco lo que decías, les exige un nivel. Y creo que eso también responde a un tema que me meto un poco en el libro, de también interpelar a los ciudadanos respecto a qué queremos a la hora de pensar los liderazgos. Creo que hay por herencia una lógica de líder. La palabra líder creo que tiene un problema enorme, porque trato de usar la idea de personas en situación de liderazgo, porque si no parecería que es otra especie, ¿no?, de la humanidad, los homo sapiens y los líderes. Y los líderes, además, como imagen, siguen la idea de que tienen algún tipo de conexión divina, digamos, como eran antes los reyes, los caciques, digamos, los emperadores. Justamente eran instituciones diseñadas para no ser seres humanos. Entonces tenían que estar ocultos, no se les podía ver rasgos humanos. Creo que hoy ya todo el mundo sabe que eso no es así. Y al mismo tiempo, pero se mantiene la herencia de... Pero se le sigue exigiendo, claro, un país como Argentina también, presidencialista, hay como una necesidad del macho alfa. Sí, y creo que eso también responde a una metáfora errada, que tenemos muy especialmente acá, ¿no? Se ve en todos los países, que yo llamo la metáfora de la selección nacional, ¿no? Que es que la vida pública es ver a los 11 que están en cancha, más el técnico, opinar, che, el 4 es muerto, no, tendría que subir el 10, che, tal cosa. Pero todo el resto estamos en la tribuna,
¿no? Algunos de la Popular, otros del Banco VIP, otros de LATAM, otros... Pero es una metáfora errada, porque no es así. No hay una selección nacional que son los únicos intérpretes y protagonistas de la realidad. Hay millones de personas que cada uno hace un aporte y obviamente hay gente que tiene mucho más responsabilidad en el rol, los que gobiernan centralmente, pero no solo los que gobiernan, hay un montón de gente que tiene influencia. Y en general discutimos casi siempre sobre esos 5 o 10 que están ahí a cargo, ¿no? Y creo que eso genera mucha frustración porque desempodera. Si al final del día estoy esperando que toque justo el gobernante que haga todo bien para llevarme al lugar que lo merezco. Y por ahí no va a pasar eso. ¿Puede pasar también que las pretensiones de los gobiernos hayan sido hasta acá demasiado ambiciosas? Me refiero, por ejemplo, y vamos al gobierno que vos integraste, unir a los argentinos, pobreza cero, lucha contra el narcotráfico. Y si uno lo toma de la literalidad, pobreza cero jamás, no hay ninguna chance. Pero cuando el objetivo es demasiado ambicioso, la frustración es muy fuerte por partida doble. La demanda de la sociedad, che, te prometiste esto y no estuvimos ni cerca, y también la tuya ahí, la verdad que estuvimos demasiado lejos. ¿No debe también la clase dirigente política bajar expectativas y decir, mira, no es que no voy a solucionar problemas, pero no partir de una frase tan grandilocuente como imposible de cumplir? Sin duda la expectativa es un problema, y no solo pasa acá, pasa en muchos países. Me puse a mirar muchas experiencias donde la expectativa genera, si no se cumple, frustración, ¿no? O enojo. Creo que no se trata tanto de las propuestas específicas, que también tenían que ver más con direccionalidad, es otra discusión, sino con la idea de la energía que se genera de cambio. Es decir, bueno, se va a poder lograr un cambio, hay algo acá que está ocurriendo y va a pasar, y hay una parte que es necesaria, porque si no generas esa energía no se produce el cambio también. Creo que parte del aprendizaje que trato de transmitir es que primero hay que tener cuidado con los pronósticos, que no es lo mismo que la expectativa. Y segundo, con el riesgo de asumir la centralidad de la metáfora de la selección. Nosotros lo vamos a hacer. Si bien siempre fuimos muy conscientes y tratar de plantear la idea de juntos, que es una tarea grupal, creo que en un momento, en el día a día, y esto también es algo que para mí me queda más claro hoy, trato de transmitirle a todos los que están en situaciones de gobierno, que el factor tiempo también es un tema. No es lo mismo los 10 minutos del primer tiempo que el minuto 30 del segundo tiempo. O sea, hay cansancio, hay desgaste, hay frustraciones, hay enojos, hay cosas que hacen que sea difícil sostener en mucho tiempo una tarea así, con esa frescura necesaria. Pero creo que el pronóstico es lo peor, porque ahí es el reflejo defensivo. Me atacan, yo te digo, sí va a pasar esto en 30 días. Y la verdad que eso es un problema. Y el otro tema que creo que también, en parte lo aprendimos, creo, y lo vivimos, fue la marcha Si Se Puede, y al final, que vos podés conectarte desde los valores comunes, del propósito común y de la intención. Y eso sí es mucho más sólido y firme. Y de hecho, creo que eso también explica por qué sacamos más votos en el 19 que en el 15. Porque la gente te decía, valoramos la intención y el sentido hacia dónde se va. Pero nos habíamos desconectado de esa frecuencia, ¿no? Y creo que eso hay que tener mucho cuidado. Y volvés a lo mismo, de poner el eje en la conexión humana, y qué conecta y qué no. ¿Cómo fue el proceso del libro? Ahora vamos a ir a otras cuestiones del libro en sí, pero quiero que nos cuentes cómo fue el proceso creativo de redacción. ¿Lo sufriste? ¿Lo disfrutaste? Porque no es un enfoque, como decíamos en el arranque de la charla, un enfoque cantado. Digamos, la represión de Marcos Peña contó todo lo que pasó, la trastienda entre el 2015 y el 2019. No, y el libro va por otro lado. Y es muy conceptual y también tiene algunos datos y hay mucho de voz, de autocrítica. No es fácil meter todo en una licuadora y que salga un texto que incluya todo lo que vos querías que saliera. ¿Cómo fue el proceso de la escritura? ¿Cuánto tiempo tardaste? ¿Quién te ayudó? Fue un proceso de más o menos 7, 8 meses, ¿no? Más o menos. Joaquín fue mi editora y me ayudó un montón. Obviamente Luz también me ayudó en su momento con el peloteo de ideas y
lectura, y bueno, y hubo otro como Pablo, bueno, Jorge, hay un montón de gente que después me ayudó leyéndolo. Creo que la estructura me sirvió trabajar sobre el paper que había escrito, estas 9 dimensiones, las 9 dimensiones del liderazgo, que un poco fueron como el esqueleto también del podcast. Entonces tenía ahí las 40 entrevistas, 39 entrevistas sobre lo que basarme. Y en un momento fue largarse a escribir, básicamente largarse a escribir. Creo que lo más desafiante era la primera parte, porque era la más personal. Y básicamente, nada, traté de poner en papel todo lo que sentía, pasar en limpio todo lo que había trabajado, y partir de la idea de tratar de trabajar con una voz muy propia. Charlaba mucho con Raquel del desafío de cuidar de no ponerme en un lugar vertical, de gurú, no pretendo con esto nada de eso, simplemente de testimonio y de aprendizaje y compartirlo, ¿no? Y eso fue algo lindísimo como proceso de escritura, porque de chico siempre me gustó escribir, lo tenía como algo pendiente, siempre me gustó leer también, y poder plasmarlo eso en un objeto, en un libro, a ver, tiene algo de medio de mágico. Cuando uno le entrega el libro a la editorial y pasa a impresión, deja de ser su libro, ahora es el libro de todos, es un proceso que dura meses, días, meses, hasta que se imprime y sale a la venta. ¿Cuáles fueron las primeras repercusiones? Y si te esperabas o imaginabas esas repercusiones o pensabas que iban a ir por otro lado. Lo primero, más difícil, yo tenía ganas que salga y la verdad que como fue rápido el proceso dentro de todo, como que tuvo un ritmo muy natural, ¿no? Lo más difícil para mí tenía que ver con esto, con este momento, por ejemplo, y con qué hacer. Yo no tenía ningún problema con largar el libro y que tenga vida propia, pero para mí era un desafío en ese proceso volver a salir, porque volver a convocar y volver a aparecer, ¿no? Y de hecho la idea original era no hacer una presentación. Recuerdo, había dicho, no voy a hacer una presentación. Y un día en el auto con Luqui, mi hijo más grande, que tiene 16, y justo llama a un amigo y me dice, ¿vas a hacer presentación? Y yo, no creo, qué sé yo. Citándolo textual, me dice, vos sos pelotudo, dice, ¿cómo no vas a hacer una presentación? Digo, que no quiero, viste, una cosa, viste, mezclar lo político, lo viste, me dice, bueno, acá te la lo que sos, viste, dale para adelante, está bueno el libro. Así que nada, fue tomar esa decisión y decir, tenés razón, vamos para adelante con eso. Y nada, una vez que fue salir de vuelta, fue súper natural también al mismo tiempo, porque... ¿Tenías un poco de miedo? No sé si miedo, no, yo creo que ¿cómo decirlo, no? Yo estoy muy tranquilo con la intención de por qué estoy saliendo, ¿no? Yo siento que salir tiene que ver con transmitir estos aprendizajes que siento que pueden tener valor para la gente. Creo que los miedos vienen más que nada por las malas interpretaciones, por las suposiciones, por los conflictos, y creo que eso, nada, y con uno mismo también, el personaje que siempre va a estar ahí susurrando, por más que uno lo tenga abordado, es un día a día, ¿no? Es un día a día ir atravesando esas situaciones nuevas, pero la verdad que la evolución ha sido súper linda, y eso también ayuda mucho a darle sentido. En el libro contás que Luke, que está acá, en 2019 te puso un ultimátum. Esto, o allá o acá. Las dos cosas son incompatibles. Que son las cosas que los políticos no cuentan. Hasta más. Se refuerza una foto, en redes, en revistas, y la felicidad de Marcos Peña con Luciano y sus hijos, y en realidad están, perdón por la expresión, cagándose a gancho en la intimidad del hogar, porque ya la situación entre el personaje y la persona es incompatible. Me interesa mucho que cuentes cómo fue ese proceso y cuándo significó esa llamada atención de él. Porque llega un momento en el que uno dice, yo puedo con todo, sí, lo manejo, pero ya cuando viene el ultimátum, y el ultimátum de verdad no es tan fácil. Y sabíamos que más allá de lo que pasara con la elección, vos ibas a dejar de formar parte del gobierno en un eventual segundo mandato de Mauricio desde 2019, pero vamos a esa
cuestión anterior que te plantea Luciana, tendría hasta como representante de la familia, el orgullo, el chico. Sí, así arranca el libro, ¿no? Que yo te digo, bancame esto es lo que hago, no es lo que soy. Era mayo del 19, ya íbamos un año de crisis económica, ese último año y medio fue súper exigente. Y la realidad es que también nosotros entramos como familia, ¿no? Tenía 38 años, sí, con mi edad, y nuestros chicos tenían 2 y 7 años, vivíamos en un departamento en Palermo y por ahí hay una cosa que no se ve mucho, pero el cargo de jefe de gabinete no tiene una estructura de apoyo tan por ahí grande, digamos, uno sigue viviendo su vida. Y aparte luchamos desde el primer día en tratar de mantener una normalidad lo máximo posible para nuestros hijos, para nosotros mismos, pero obviamente cuanto más tiempo pasa, más difícil que eso se sostenga y va dando, ¿no? Creo que nada, que fue algo súper honesto también, del cariño que nos tenemos y de la convicción compartida de quiénes somos también, ¿no? Que creo que eso fue súper importante. También tener la referencia y el ancla de nada, de cuando algo ya se vuelve más peligroso, complicado de lo que debería ser. Hay una imagen icónica tuya que se transformó en remera, esa discusión en diputados y senadores, no me acuerdo esos informes que dabas, y el famoso háganse cargo, gritando, háganse cargo, que venía siendo remera, que quizás es la expresión más potente de ese personaje. ¿Te reconoces ahí? Mira, justo algo que hablo en el libro, ¿no? De cómo me impresiona el día de hoy lo que la gente recuerda de esas presentaciones, ¿no? Y por más que hice miles, literalmente miles de reportajes y los medios, etc., al día de hoy, vaya al país, la repetición de esas presentaciones. Y yo siento que esas presentaciones, justamente, y sobre todo esos momentos, que son al final los recortes, 10 horas todos los meses, salió algo de mí más auténtico, más profundo que lo que por ahí transmitían esos reportajes en esas conferencias de prensa en la que, como zaguero central de Boca, pateaba la tribuna, digamos, tenía que defender todos los días algo distinto. Que tiene un costo eso, ¿no? En términos de conexión. Y me acuerdo, me hace ver mucho una situación que pasó hace muchos años, en la legislatura de la ciudad, año 2004, 2005, en el proceso del juicio político de Aníbal Ibarra. Yo me enojo mucho en la interpelación con él, pero mucho, me saco con decirle, ojalá que nunca sea como vos, nunca sea la cara de piedra que sos vos, porque era un contexto súper difícil, toda la tragedia, los familiares, los chicos, era como... Y siempre me quedó eso como referencia también de decir, bueno, pará, también tengo que yo estar a la altura de eso, ¿no? O sea, porque es más fácil decirlo con 27 años, legislador recién llegado, que cuando ya tenía 20 años encima. Y con lo cual sí siento que hay algo ahí más visceral que tiene que ver con la intención y que tiene que ver con para qué hacíamos eso que hacíamos, básicamente, ¿no? ¿Podemos comparar la sociedad que recibió a Mauricio y al primer gobierno de Cambiemos en 2015 con esta que recibió a Javier Milei, su victoria en segunda vuelta? ¿Es la misma? ¿Las cosas que pasaron entre 2015 y 2023 influyen? No sé, no tengo ganas de hablar del gobierno de Milei, creo que estamos acá para otra cosa, pero sí la sociedad que terminó votándolo en un número importante, 56% en segunda vuelta. ¿Qué cosas parecidas, qué cosas diferentes, sobre todo me interesa la segunda parte, encontrás entre las sociedades de 2015 y 2023? Creo que en lo parecido hay identidades que quieren ir para un lado o para el otro, a grandes rasgos, digamos. Hay tejidos de intereses y de representaciones, hay tensiones estructurales, como para las provincias, dentro de las provincias, los tipos de empleo formales, estatales, ese tipo de cosas, creo que es bastante parecido. Creo que como
como cambio central, primero de toda la pandemia, el efecto de la pandemia, creo que es de vuelta un punto de inflexión. ¿Se subestima un poco el efecto de la pandemia? Definitivamente, creo que sí, porque nos olvidamos, lo normalizamos, pero disparó un montón de cosas. Para empezar, cambió la forma de trabajar para mucha gente, cambió la relación con la tecnología, se profundizó la tecnología y el alcance de la tecnología. Siempre digo, para recordar, en 2007, cuando entramos en la ciudad, no existía el celular inteligente. 2007, entramos en la ciudad. En 2015 había 20% de teléfono inteligente en el país. Y hoy hay 100, 90%. Entonces, la aceleración que generó la tecnología cambió la forma de trabajar y agrandó las brechas. Porque de repente tenés a alguien trabajando en una oficina pública de una manera parecida antes y tenés gente trabajando remotamente en otros países al mismo tiempo. Y creo que eso agrega otro tema que es que hay un cambio generacional. Hay mucha más gente joven que por ahí vivió estos últimos 20 años o creció con otras ideas, con otras referencias, con otras experiencias, y eso también es un cambio gigante que se dio mucho en la elección. Y es otro planeta, el otro punto, ¿no? Nosotros ganamos en 2015 al mundo de Obama, de Merkel, del multilateralismo, de la posibilidad de una coordinación entre países, el G20, un símbolo de eso en Buenos Aires. Una élite mucho menos cuestionada también. Sí, y fue uno de los últimos G20 que hubo, presenciales y hoy en día posibles, porque la guerra de Ucrania lo ha hecho cada vez más difícil. Y todas esas cosas hacen que esté todo más revuelto, creo, todo más complicado, todo más fragmentado, todo menos certidumbres, y se le agrega eso por ahí también los años de no resolver lo económico y del desgaste que eso genera. Sí, me interesa mucho el tema de la pandemia y de la tecnología, porque vuelvo al tema de las redes y a la creación de contenido, que hoy es un factor muy importante que los gobiernos reciben en términos de apoyo y también en términos de crítica, y casi siempre, digamos, sin matices, ni en el apoyo ni en la crítica. Sentí que hay algo diferente también respecto de lo que fue hace 8 años, porque PRO y Cambiemos usaron mucho la cuestión digital, quizá con menos recursos de los que había o de los que hay hoy. Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? La pileta de contenidos se volvió cada vez más grande. La economía de la atención, ¿no? Cuánto tiempo tenemos es el mismo. Entonces la ecuación es muy complicada, porque tenés una conversación mucho más fragmentada que antes. No es de un día para el otro, no es 0-100, pero en el 2015 la tapa de un diario ordenaba más de lo que ordena hoy. El noticiero ordenaba más de lo que ordena hoy. Incluso la conversación digital, más allá de la intensidad de lo que busca la política, vos has sido un precursor del nanoclima, ¿no? Como concepto en Twitter. O sea, esa conversación política, por más que muy intensa, sigue siendo reducida en alcance, más reducida que antes. Bueno, ¿no? Es un tema de gradualidad. Y lo que termina pasando, y eso me pareció súper interesante cuando te acercás a los otros mundos, como el deporte y el mundo artístico, que hay otras polarizaciones. Siempre cuento el caso de Spider-Man, el último Spider-Man de Tom Holland, que cuenta el problema que tiene con los haters de los seguidores de los distintos Spider-Man. Entonces hay tribus de seguidores de los fandom. Sí, de Garfield y de Tobey Maguire, ¿puede ser? Perfecto. Exactamente. Y se matan y se generan unos problemas grandes porque de repente dice, pará, loco, es un personaje, no me mates por esto, ¿no? Y eso pasa en el deporte, pasa en todos lados. Esos núcleos de intensidad se magnifican por el celular, porque el protagonista ve lo que piensa. ¿Qué tiene que hacer un líder o una persona en situación de liderazgo frente a eso? Primero, ser consciente de que ese es probablemente el mayor desafío personal que va a enfrentar y que no hay una receta única que funcione, pero sí ser consciente que te puede llevar puesto. Te puede llevar puesto psicológicamente, puede generar problemas muy graves. Y entonces, lo primero es ser consciente de eso. Y no solo las redes, solo WhatsApp. Casi todas las personas que te en el podcast te hablan del problema de WhatsApp.
que es un problema muy hispanoamericano. En Estados Unidos no se usa tanto WhatsApp. Sí, el mensaje de texto. Claro. Y ese factor de saturación, de sobredemanda y de magnificación del recorte de la realidad, Claro. es el principal problema, que también es parecido a lo que pasa con las menciones de prensa. Todas las personas públicas reciben Sí, me acuerdo de Ejes, por ejemplo. claro, las alertas de prensa, más las alertas de redes, más las alertas, parece que todo el mundo está loco. Me ha pasado que gente muy encumbrada del país y fuera del país que te dice, che, pero salió tal nota en tal lado, de tal pueblo. Te mataron en tal lugar. Y el reflejo del poder es quién está detrás de eso, quién es el que manipuló eso. Claro. Hablabas antes de los famosos trolls, uno de los tantos mitos que me tiraron como ataque, digamos, que fue verosímil porque para mucha gente del poder todo es manipulado. ¿Y cómo conviviste con eso? Con que los trolls de Marquitos fueran una realidad. Yo creo que lo subestimé un poco al principio también porque no hay mucho que puedas hacer. No puedes explicarlo, pegarlo, dar tu acción, pero hay un punto donde de vuelta, el principal problema fue con personas del mundo del poder, de vuelta, no solo local, que sienten que es así. Entonces, que si sienten que es así, sienten que vos le estás haciendo un daño a propósito. Digamos. Entonces, te cuestionas tu forma de ser como persona. Y decís, pará, no es así, te lo explico, te muestro. ¿No? Y ves que le queda la duda, y lo peor es entender que eso refleja una mirada errada sobre cómo está funcionando esto. Entonces va más allá de mí. Si tal persona, que es muy importante, no entiende lo que está pasando en el mundo digital, y me cuesta ver un poco qué es lo que está pasando en el mundo en general. Entonces no todo es manipulado, no todo está... En un país donde hay una tendencia a creer en las conspiraciones, pero maravillosa. Sí. Todo forma parte de una gran conspiración. Totalmente, siempre se tiene la idea de... Porque en parte, como es un país muy corporativo, hay un verosímil. Cuando el poder comunicacional estaba muy centralizado, el secretario general del diario, el dueño del canal, el presidente o el gobernador, el dueño de la empresa, había una conversación posible entre actores que hoy voló por el aire. Entonces, y de hecho creo que a veces lo hablo con gente, de decir, che, toda esa industria que te está ofreciendo manipular eso, te está robando la plata un poquito, porque eso no se puede manipular. Vos podés organizar, podés tener una política de comunicación digital seria, y eso es súper importante, y para eso hay gente que te puede ayudar. Pero creer que vas a dar vuelta a la conversación a base de recursos es un error, creo que lamentablemente mucha gente lo tiene. Si tuvieras hoy que llenar en el currículum, ¿qué pondrías de profesión hoy, ahora? Entrenador de líderes, eso es lo que me identifica. Viajero es uno estructural de hace rato, pero entrenador de líderes es hoy lo que... Entrenador de líderes o entrenador de personas en situación de liderazgo. Será muy muy grave, largo, si no entran en el espacio. ¿Hay líderes o personas en situación de liderazgo dispuestas a ser entrenadas? Porque también es, y yo la manejo, todo bien, gracias, pero confío en mi instinto, en mi entorno, en gente de mi confianza. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Creo que hay hoy mucho más gente que siente que necesita ayuda. De vuelta, hay como tres situaciones, ¿no? Medio generales que tratamos de mirar. Uno es el que quiere subir a la montaña, que quiere ocupar un rol, porque quiere crecer hacia un lugar, que es un tipo de trabajo. Hay otro que es el que está en la crisis, está arriba de la montaña y tiene una situación. En general, la crisis abre la necesidad de ayuda, pero también mucha gente que está hoy en esos lugares, no sea el lugar, todavía tiene un software viejo de no necesita ayuda. Eso también, la autosuficiencia sigue estando muy presente. Pero aparece la demanda y aparece la necesidad. Y después hay mucha gente también que necesita ayuda, y creo que esto es lo más por ahí novedoso, si se quiere, y que fue parte del hallazgo de la etapa editorial, que es ayuda con bajarlo. Porque eso probablemente sea una de las tareas más solitarias en general, ¿no? Porque para subir todo el mundo más o menos calcula si tenés chances o no, pero hay mucha gente dispuesta a ayudarte.
cuando estás arriba todo el mundo te quiere ayudar, o mejor dicho, quiere aprovecharse de la necesidad, a veces, depende, hay de todo. Pero cuando bajás, en general hay mucho menos ofertas de ayuda. En general es una situación y mucha gente me ha contactado con ese mensaje. Es decir, puede ser una persona que trabajó toda la vida en una empresa y se retira a los 55, 60 años y tiene 30 años por delante. Y su identidad fue puesta en ese rol de esa empresa. O puede ser alguien que sacó un disco, le fue espectacularmente bien, la gira bárbaro y terminó y te quedó la adrenalina y la adicción alta y de repente decir, o el deportista que se retira, es otro ejemplo. Como si la pregunta igualadora es, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora quién soy? Porque son las dos cosas. Claro. Porque, y en esto, siempre se lo atribuyo a Pepe, creo que Pepe me dice que no fue, pero ya no importa. Pepe Sánchez. Es verosímil que es Pepe Sánchez, que decía el deportista es el único que muere 2 veces, ¿no? Y Jorge Valdano lo dijo en algún momento también. Bueno, sí. En A cualquier Valdano le caso, adjudican todas las frases y bien que se lo merece. sí, Pepe se merece alguna Sí, no, Pepe es realmente brillante, de top 50 argentino vivo, en mi opinión, mínimo. un genio. Un genio de Pepe Sánchez. Y creo que este punto del retiro, a mí incluso lo hablo en el libro, ¿no? Me acuerdo del 2020, que estaban las pasiones todavía mucho más altas, y dedicaba más tiempo a la conversación política, y te tiran esta cosa del muerto político, ¿no? Eso te iba a preguntar, lo del cadáver político, el muerto político. Y que nada, que con el tiempo lo fui reflexionando y decir, claro, es algo necesario, porque necesitas, y es un regalo de la vida atravesar eso, porque no es la muerte en sí, o sea, es una faceta. Pero para muchos políticos sí. Sí, y creo que ahí también hay un tema generacional, también. En el podcast hablamos con muchos políticos de distintos países sobre ese tema. Creo que significó distinto la política para las generaciones más grandes que lo que significa para las intermedias y lo que significa para los más jóvenes. Creo que eso también está mutando en parte. Pero claramente, cuanto más identificado estás con ese personaje, un poco la tesis de Tito Lerner, ¿no? De que en realidad vas a buscar ese personaje, sea cual sea, por un tema emocional previo, no es una consecuencia no deseada, es una causa que fuiste a buscar esa compensación. Se genera un mecanismo, una coraza, un mecanismo de defensa, que sacártelo es un gran desafío. A mí me pasaba al principio, ¿cuál es la diferencia entre, no sé, caminar por la calle el día antes de irte o el día después de irte? Sobre todo de esta manera, ¿no? Y que cuando salís con el personaje y tenés una cobertura, una protección, que no tenés cuando no salís con el personaje, tenés que adecuarte a esa exposición. Y para mucha gente, particularmente en el mundo de la tele, en su momento, ¿no? Sí. La política de los 80, de los 90, que es unidireccional, eso generaba una identificación mayor. Sí, mucha gente que le tiene miedo como si fuera miedo. No, y además la persona con 5 o 6 mandatos de diputado, 2 mandatos de senadores, 15, 20, 25 años en el Congreso, algunos también de funcionarios burócratas en el buen sentido, de trabajadores del Estado. Hay como también una sensación de que en un punto persona y personaje se mezclan, se confunden y no se separan, y no hay el mínimo deseo de separarlos. Bueno, pero por eso también, como decía, pensemos los actores y actrices, pensemos los grandes deportistas, ¿no? La escena famosa esa de Apollo Creed en Rocky, cuando dice, ¿qué voy a hacer si no sigo peleando? ¿No? Y que peleas a la muerte. Porque es un tema que como sociedad, como humanidad, hemos inventado la idea de los trajes de pluma, los avatares, como una forma de hacernos un poco los distraídos, de mirarnos un poco más profundamente. Y cuando te miras más profundamente encontrás otras cosas mucho más importantes que esos personajes. Creo que eso es uno de los puntos centrales, de vuelta, para no minimizar el valor, porque también, ojo, creo que a veces puede pasar que se entienda esto como una desvalorización de los roles de liderazgo, ¿no? Creo que hay 2 malos entendidos que se pueden dar. Uno es, bueno, esto como New Age, posmoderno, que se cuide, vayan al spa, etc. No, esto es un tema de eficiencia y de resultados. O sea, tener personas sanas mentalmente, físicamente, emocionalmente, liderando, vas a tener mejor resultado. Y lo otro es, bueno, entonces no hagas nada, porque si es todo una locura, es todo disociante, es todo un costo personal, tampoco es eso. Creo que
El punto es cómo alinearte, la cosa que decía Tommy Cheppi, el alpinista argentino en el podcast, que decía a la hora de definir con quién subía a la Concagua o el Everest, de los clientes que lo llamaban, decía, el que lo hace por ego, yo no subo, porque nos vamos a matar todos, y está en juego nuestra vida, digamos, ¿no? Y después le contaba el caso de un CEO de una empresa que como mi rival había ido, quería ir, entonces, que le pasa mucho. Dice, ahora el que lo hace por propósito, el que realmente lo hace como parte de un trabajo interior, que cree que puede hacer algo, tiene una trascendencia eso que hace, ahí vamos para adelante. Y creo que lo mismo pasa con el liderazgo, ¿no? Entender que son situaciones puntuales que no te definen quién sos, pero que sí pueden servir para cumplir un poco el para qué estás acá, ¿no? Y eso es lo más trascendente. Recién mencionaste a Rocky. Rocky tiene unos cuantos comebacks. Y la figura del comeback es muy tentadora. Extrañamos cómo ordenaba Marcos Peña el sistema del partido, todo. Y te lo pueden decir muchas personas, muchísimas, algunas muy importantes, otras no tanto, pero son muchas. ¿Volverías a la política? No hoy, no mañana, tampoco te quieres sacar un título, pero ¿está la posibilidad del regreso del comeback en algún momento? Yo siento que el comeback justamente es revanchista, es reivindicativo, es ir a mostrarle a los demás que viste que al final no lo siento, siento que hoy el aporte político, porque creo que todo esto es político también, viene desde este lugar, ¿no? Siento que sí, igual es importante, sea para lo que sea, pensar que bajar de la montaña permite también subir a otras montañas. Volver a subir, sí. No es que te retirás, pero hoy siento como que el aporte que yo puedo hacer, y eso se trata de este proyecto que estamos lanzando, el campamento base, de un lugar donde ayudar a trabajar ¿Cómo es eso? Contame un poco más. El proyecto campamento base tiene que ver con esta idea de crear un espacio y una dinámica de trabajo para pensar estas cosas, para acompañar y para reflexionar al mismo tiempo con personas que estén subiendo, que estén bajando, digamos, pensar y trabajar con gente que está dedicada a estos temas, que tiene herramientas para poner a disposición, es generar contenido y conversación, es un poco lo que reúne un poco todo esto que estoy haciendo hoy. Y siento que es algo que faltó, a mí me faltó tener ese campamento base. Entonces me gustaría, desde la experiencia que tengo, poder trabajar para que más gente pueda tenerlo, y de vuelta, no solo desde lo político, también creo que hay un aporte hoy que puedo hacer por no estar en la política, que permite abrir puentes y hablar con más gente y entender una mirada que, claro, es un poco de aporte. ¿Conversás con políticos? ¿Te interesa en el día a día lo que fue durante mucho tiempo tu manera de vivir, por decirlo de alguna forma? Sí, en general lo que me pasa ya hace un tiempo es que las conversaciones se van para otro lado, se van para el lado de escuchar las preocupaciones más personales que le pasan a mucha gente. Y me pasa eso de vuelta no solo con políticos, con empresarios, con gente de otros ámbitos, con gente de liderazgos sociales. En general la soledad es desoladora, ¿no? Es muy impresionante. La soledad de la gente de decir, no tengo con quién hablar, nada. O sea, más allá de que puedan hacerlo, ¿no? Procesos terapéuticos, que en general es una minoría, pero hay gente que lo hace. Pero también esto de poder conversar con alguien que entiende lo que estamos viendo, o sea, que también estuvo en ese. Y por eso un poco la idea está del entrenador también, que lo tomo del deporte también, ¿no? Creo que el entrenador en general viene de jugar en la cancha, en general es alguien que vivió el vestuario, que vivió la cancha, que vivió los momentos lindos y los momentos feos. Y obviamente un desafío es la escala de eso, porque hay mucha gente que interactúa en estos ámbitos, ¿no? Y lo mismo a nivel regional, porque también trabajo en otros países, entonces en general me termina pasando, hace poco en Chile, una reunión con 70, 80 políticos de distintos lugares de Chile, y venía haciendo una charla de formación, se hablaba de las cosas que se suelen hablar en formación, yo cuento un poco mi mirada, y la gente se me acercaba después diciendo, no, sí, yo tengo ataque de pánico, yo tuve un pico de estrés, yo no sé con quién hablar, yo tengo desconfianza, o sea, sí, claro, acá hay algo que hace falta aprender.
¿sos optimista de acá a 5 años respecto de la atención que hay que dedicarle a este tipo de cuestiones? ¿Crees que es una conversación que llega para quedarse, que va a aumentar, va a crecer? Yo creo que sí, porque la juventud, digamos, la generación más joven, esto lo necesita y lo plantea y lo grita y lo golpea y lo piensa muy claramente. Creo que el desafío igual gigante es de creatividad, de cómo resolver estos temas, porque hoy en la práctica el modelo de formación y acompañamiento para personas de liderazgo está obsoleto, no existe. O sea, quiero ser extremo en esto para tratar de problematizar. Obviamente las universidades hacen un trabajo maravilloso, pero es durante una época de la vida. Después podés hacer su posgrado, podés hacer un cursito, pero pensemos 2 segundos en la selección de Qatar. Y pensemos en Messi haciendo una clínica de tiro libre una vez cada 2 años, en una semana, ¿no? En inversión. En Julián Álvarez diciendo, bueno, no, sí, yo estudié en River hasta el 17 y después no tengo nadie más que me ayude, que yo ya sé. Eso es hoy la realidad de la situación de liderazgo. No, entonces, ¿cómo pensar esto? No solo de generar conciencia, sino también de cómo resolver, generar soluciones que generen un acompañamiento permanente, que generen un acompañamiento en las distintas instancias que están esas personas. Creo que nada, en parte va a venir empujado por la demanda. Sí, y hasta incluso también por la falta de resultados, porque con este esquema es muy difícil que un líder triunfe. Muy difícil. Sobre todo a nivel nacional, siempre cito a Lech Walesa, que hace poco lo conocí en un encuentro de políticos africanos, que me habían invitado, también la misma situación, más cruzado por los dramas económicos y políticos de ahí. Pero él decía, la generación que viene, así como nosotros tuvimos la generación de la pelea del comunismo, el capitalismo, la democracia, tiene por delante un desafío gigante porque los principales problemas no son nacionales, son globales. O sea, cambio climático, inteligencia artificial, edición genética, distribución del ingreso, etc. Nombrar el problema que quieras, son problemas globales y las instituciones globales quedaron desbordadas también para resolverlas. Entonces, en ese marco, asumir una tarea de liderazgo y plantear que uno va a poder reducir la incertidumbre y responder ante ciertas cosas, se va a notar cada vez más como algo que no tiene anclaje. La última pregunta, cuando nos tenemos que ir. Hay algunos entrenadores que ya tienen su propio entrenador. Por ejemplo, Juan Marillo es el entrenador de Pep Guardiola en el City. Pep Guardiola, acaso el mejor entrenador de la historia del fútbol, tiene su propio entrenador. O sea, hay que tener humildad para decir, hey, yo necesito a alguien, más allá del oficio, el grado físico, los videoanalistas, etcétera, etcétera. ¿Hay alguna persona o algún líder que te gustaría entrenar? Bueno, lo primero que me viene también a la cabeza con eso que decís es que hoy tengo una estructura, yo sigo trabajando en 3 o 4 episodios terapéuticos en paralelo, en una estructura de apoyo que me ayuda un montón, no solo a seguir pensando en las cosas, sino también a yo evitar caer de vuelta en los surcos de lo que no quiero, ¿no? Creo que todos tenemos que tener una estructura de apoyo, es clave. Sí, hay gente, creo que me interesa mucho pensar en el posible impacto de gente que tiene una escucha muy grande y que puede cambiar muchas vidas de la gente con esa voz que tiene, ¿no? De vuelta pienso mucho en el deporte y el arte, porque creo que ahí la brecha es gigante de potencialidad. Y lo he hablado con mucha gente, ¿no? De cómo tomar conciencia, y que muchos por ahí lo hacen ocasionalmente, pero siento que se pueden hacer mucho más potentemente, de traer temáticas, de traer conversaciones que sobre todo los chicos hoy necesitan, ¿no? Necesitan esa referencia. La influencia no es solamente a través de la política, no es solamente a través del poder, sino también a partir de usar esa voz para un buen fin. Muchas gracias, felicitaciones, porque es un libro valiente, contracultural, que trae una discusión necesaria e inevitable de separar a la persona del personaje, de conectarnos con el factor humano, justamente en un momento donde la cosa va por el otro lado, la sobreactuación de debilidad, de los machos alfa, de Melabanco, la discusión agresiva, identitaria, y vos estás buscando realmente tender un puente. Ojalá que dentro de 5 años, que nuestro vínculo de amistad va a seguir,
pero que dentro de 5 años tengamos muchos más libros como este y que la discusión sea lo suficientemente expandida para que sea reconocida como una situación nueva, diferente con la que tenemos que convivir como sociedad, más allá de los rollos que tiene cada uno. Así que muchísimas gracias y un fuerte aplauso.